Hola, en este video tutorial vamos a analizar el gobierno del Frente Popular. Recuerda que hemos dicho ya que hay tres periodos dentro de la República. El primero, desde su proclamación, primero con el gobierno provisional y luego con el gobierno constituyente, hasta 1933. Este gobierno es el que aprueba la Constitución del 31 y el que lleva a cabo todas las reformas que ya hemos analizado, de la educación, militar, reforma religiosa, reforma agraria, reforma laboral, reforma autonómica. En 1933 llega un gobierno, como hemos visto en otro epígrafe, de derechas, muy condicionado, muy apoyado por la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, un partido más de extrema derecha que, vamos a repasar esto también hoy un poco, condiciona bastante la acción de gobierno, quiere entrar en el gobierno y en el momento en el que se nombra a tres de sus ministros tiene lugar la revolución de 1934 en Asturias y como vimos también con otros focos. Bueno, pero es que nosotros en el plan de estudios que tenemos no analizamos el conjunto del periodo, sino únicamente esto, que es un acontecimiento que pasa dentro de este periodo, de este llamado bienio negro. Y por último, que es de lo que vamos a hablar hoy en febrero de 1936 se celebran nuevas elecciones. Ahora explicaré un poco por qué, porque si no es que es ir a salto de mata sin entender nunca nada, ¿no? Bueno, pues se celebran nuevas elecciones, gana el Frente Popular, que es una coalición de partidos de izquierdas, y en lo fundamental retoma todas estas medidas, las vuelve a poner en marcha, dado que aquí se habían paralizado, y en segundo lugar concede la amnistía a las personas encarceladas a partir de estos sucesos. En este periodo, lo fundamental como sucesos políticos, porque claro, ya a partir del 18 de julio, fijaos entonces que es un periodo muy exiguo, ¿no? Así en la primavera. Bueno, pues lo fundamental es el ejercicio de la violencia política en la calle, de tal manera que se llama la primavera sangrienta. Y esta esta situación va a ser tomada como excusa por parte de la Iglesia y de personas como Gil Robles para poco a poco ir derribando el gobierno salido de las urnas, hasta que al final va a tener lugar el golpe de Estado, que ni mucho menos se había fraguado recientemente. Ya hemos visto la intentona de Sanjurjo. Podemos decir que el golpe de Estado es muy anterior, pero en cambio se precipita con todos estos sucesos de la primavera sangrienta, con todo este desorden público, choques entre la derecha y la izquierda. Bueno, esta sería la idea básica. Como ves, este estándar pues es relativamente simple. Tenemos que explicar un poco quiénes componen esa coalición del Frente Popular, pero bueno, es un estándar bastante sencillo. Pero voy a explicar qué es lo que pasa fundamentalmente desde octubre del 34 hasta las elecciones. La CEDA cada vez va a presionar más al gobierno. Este gobierno va a tener que ceder a muchos de sus chantajes. Por ejemplo, se paraliza el Estatut de Cataluña, es decir, queda en suspensión. Y poco a poco la CEDA va metiendo más la cabeza. Cuando hay algún gobierno, sobre todo de Alejandro Lerroux, que intenta plantar cara a las exigencias de la CEDA, este dura un mes. Hay un gobierno de Alejandro Lerroux que duró un mes por falta de apoyos parlamentarios. Y aprovechando que el gobierno ha caído, la CEDA mete 5 ministros en el siguiente gobierno, impuestos todos por Gil Robles. Y además, la CEDA es que aprovecha todas estas crisis para ir ganando peso específico dentro del gobierno. Pero en este momento suceden dos escándalos fundamentales. Uno más conocido, el del extraperlo.
El escándalo del extraperlo consistía en que había unas máquinas de casino, los casinos solo podían actuar como concesión del Estado, que estaban trucadas. Estas máquinas habían sido inventadas por Strauss y Perl. Entonces de ahí la palabra extraperlo. Hoy en día hablamos de extraperlo para todo lo que tiene trampa, ¿no? Por ejemplo, un señor en tiempos del hambre de Franco que se había hecho con, por ejemplo, una ristra de ajos, tal vez un trozo de cecina, unos gramos de café, entonces los llevaba debajo de la gabardina y los ofrecía en la calle diciendo, pss, pss, tengo café. Los ofrecía a precios astronómicos en el mercado negro porque había cartillas de racionamiento. Entonces, este es otro ejemplo de cómo se aplica la palabra extraperlo. Pero bueno, para no descentrarme, eh, Strauss y Peirce habían inventado una máquina que era ilegal porque cuando el croupier quería ganaba la banca. Entonces la comisión parlamentaria que lo había investigado prohibió esta máquina y sin embargo se concedió a cambio de cuantiosas comisiones en algunos casinos. Y algunos de los beneficiarios formaban parte del partido de Alejandro Lerroux, del partido radical, que era el partido principal en el gobierno, aunque insisto que siempre necesitaba el apoyo parlamentario de la CEDA. Claro, pues esto supone un enorme desgaste para, para Lerroux, como vamos a ver a continuación. Bueno, el caso es que el gobierno de la CEDA deroga la ley de términos municipales, esa que impedía que existieran esquiroles, es decir, trabajadores de otros municipios que en caso de que haya una huelga vengan y la huelga no tenga ningún tipo de efectos. O, por ejemplo, hablábamos de la ley de jurados mixtos, que eran esos comités donde se reunían representantes, por un lado del Estado, por otro lado de la patronal y de los obreros. Bueno, pues ahora estos jurados mixtos siempre eran favorables a la patronal, metían como representantes de los obreros a personas que eran comprados, podemos decir, personas que iban a actuar a favor de los intereses de la patronal. Bueno, en este momento también empieza bastantes cambios dentro de los propios partidos políticos. Hay una reorganización. Hay que tener en cuenta que en la Segunda República hay muchos pequeños partidos, algunos de los cuales se presentan en coalición, como ya he comentado en otro momento. La CEDA, cuando va viendo que es inevitable llegar a nuevas elecciones, intenta moderar un poco su discurso antirrepublicano, pero bueno, el problema es que muchos de los partidos internamente están divididos. La propia CEDA tiene un sector totalmente intransigente, antirrepublicano, etcétera, y otro sector que sería más posibilista, es decir, bueno, pues como tenemos república, vamos a intentar que la república no actúe en contra de nuestros intereses, pero desde dentro de la república. Y al PSOE le pasa algo muy similar. El PSOE está sumido en luchas internas entre personas partidarias de seguir con el régimen republicano, como puede ser Prieto, etcétera, y personas como es Largo Caballero, partidarias, y ha sido ministro de Trabajo en el primer bienio, partidarias de la vía revolucionaria. En esta situación, como vemos aquí, se van a celebrar las elecciones. Bueno, este es Azaña votando, ¿no? En el distrito de Buenavista, en Madrid. Manuel Azaña en el momento de votar. Azaña había sido un poco el aglutinador de fuerzas de izquierdas que van a formar el Frente Popular. Ahora explicaré un poco esta composición del Frente Popular, etc. La campaña electoral va a ser una campaña enormemente tensa, enormemente agitada. Todo el mundo es consciente de la gran importancia de las elecciones para seguir adelante con la República o las personas de derechas para paralizar todas estas medidas. Es una campaña muy polarizada, donde incluso va a haber mucha
participación, una participación muy alta para elegir a esos, si no recuerdo mal, 473 diputados que hay. Bueno, el Frente Popular pues va a aglutinar a partidos de izquierdas y se va a presentar a estas elecciones con lo que luego va a llevar a cabo, que es las medidas del Frente Popular, pues es su programa electoral. ¿En qué consistía? Lo primero, amnistía. Amnistía de todos esos presos políticos que se han detenido a partir de los sucesos de 1934. Podemos decir que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el gobierno clausuró muchísimas organizaciones que no habían tenido nada que ver con esta intentona. Por ejemplo, las casas del pueblo, detuvo a alcaldes socialistas, alcaldes de distintos partidos, hubieran participado, no, insisto. Entonces esta represión fue lo primero exagerada y lo segundo intentaba lanzar un mensaje de miedo, ¿no? de desmovilización respecto a las personas que apoyaban a la izquierda. Pues esto era lo fundamental, el programa de amnistía, y la segunda palabra sería recuperación. Recuperación de todo el programa reformista anterior. Sobre las bases esta conjunción, si queréis, sobre el predominio de los republicanos de izquierdas y los socialistas. Bueno, entonces era una candidatura, además, la del Frente Popular, que se presentaba en todas las circunscripciones, es decir, era la misma candidatura, la misma alianza electoral en toda España. Y bueno, esta se va a firmar muy poco antes de las elecciones. Las elecciones son en febrero y esto se firma en el 15 de enero de 1936. Y estaban presentes, no hace falta que pongas todos los partidos, pero bueno, una coalición de partidos de izquierdas. Izquierda Republicana, uno de los principales. Unión Republicana, el PSOE, Partido Socialista Obrero Español. Partido Comunista, un pequeño partido comunista del que vamos a hablar más adelante, que es el POUM. Y luego estaban las Juventudes Socialistas, ya expliqué en otra ocasión que son muy importantes en la vida política las juventudes de los distintos grupos, Falange, Juventudes Socialistas, etc. También forma parte UGT y el Partido Sindicalista. Vale, entonces tenemos ahí un conglomerado importante de partidos de izquierdas, partidos socialistas, comunistas, republicanos, etc. La derecha, por su parte, se va a presentar dividida y además en cada circunscripción, a diferencia del Frente Popular, se forman alianzas distintas. A veces la CEDA con los monárquicos, a veces la CEDA en otros sitios se presenta sola, etc. Los falangistas no van a poderse casar con nadie, es decir, se van a tener que presentar ellos solos, y el PNV se presenta en solitario, por ejemplo, en el País Vasco. En Cataluña, aunque he dicho que la circunscripción es igual en toda España, y sigo diciéndolo, en Cataluña en realidad esto se llama el Front d'Esquerres, que no es exactamente igual que el Frente de Izquierdas, pero bueno, quiere decir, tiene sus pequeñas matizaciones. Aquí obviamente está Esquerra Republicana, pero bueno, podemos seguir manteniendo la tesis de un Frente Popular que se presenta unido frente a una derecha que se presenta desunida. Los resultados electorales van a ser complejos. Vamos a anticipar que va a ganar el Frente Popular, pero ni mucho menos pienses que hay un enorme cambio en cuanto al porcentaje de los votos, de asignación de los votos. Es que el sistema electoral es muy complejo y sobre todo los partidos políticos son muy numerosos, es un verdadero queso de Gruyère, ¿no? con pequeños partidos políticos, etc. El Frente Popular saca aproximadamente el 34% de los votos y eso significaba casi un empate absoluto entre izquierda y derecha.
La izquierda, sobre todo, va a sacar más votos en las ciudades, en el arco desde Cataluña al resto de Levante, etcétera. Madrid también va a sacar votos de izquierdas. La derecha, en cambio, va a tener más importancia en el medio rural, en el interior, en Navarra, en Vizcaya, que son tradicionalistas. Bueno, pero sin embargo, aunque no hay muchísimo voto, no es un voto masivo para las izquierdas, el reparto de los escaños sí favorece a las izquierdas. Prácticamente el 63%, lo pone aquí, ¿no? En este periódico El Momento. El 63% de los escaños va a parar a izquierdas. Y mira, ya que tengo esta imagen aquí, vamos a poner cada cosa en su sitio. Lo realmente clave es que el partido que hasta entonces era el más votado, el partido de Alejandro Lerroux, el Partido Radical, prácticamente desaparece. El propio Lerroux se ha quedado sin acta, es decir, ya no está en el Congreso. Bueno, aquí tenemos a Azaña, como puedes ver. Lerroux se ha quedado fuera. Entonces, esto es como cuando desapareció de España Unión de Centro Democrático, que era el partido que había protagonizado la transición y de repente por crisis internas, por desprestigio, tal vez porque era un partido que se había hecho muy a última hora, con gentes muy heterogéneas, de repente desaparece y obviamente sus electores, la inmensa mayoría, algunos siguen votando a UCD y a los partidos que son su heredero, se volvió a refundar otra vez el partido, pero bueno, la inmensa mayoría pasan a tener que elegir entre votar al PSOE y al PP. Bueno, pues aquí pasó algo similar. La descomposición por su mala gestión de gobierno, por su alianza con la CEDA del Partido Radical, lo hace casi desaparecer y por tanto muchos de estos votos tienen que cambiar de destinatario. Bueno, pues entonces, de esa manera, sin que haya un cambio radical en cuanto al porcentaje de votos, 34%, sí hay un cambio radical en cuanto a la composición del gobierno, 63% de parlamentarios de izquierdas. Vamos a hablar un poco ahora del gobierno del Frente Popular. En la práctica, aunque hay muchos partidos de izquierda, son los partidos republicanos los que van a gobernar, van a tener la iniciativa de gobierno. El PSOE, insisto, es un partido que participa, pero no es un partido unificado y por tanto no protagoniza en primera persona el gobierno. Azaña es quien va a formar gobierno, insisto, exclusivamente de republicanos, y sus primeras medidas van a tener que contar con el consenso de todos. La primera de todas, declarar la amnistía de los presos de octubre y también la rehabilitación de los funcionarios que habían sido despedidos, que eran de izquierdas, y en general la readmisión de los obreros que habían sido despedidos por haber hecho huelga en esta circunstancia. Otra medida, se recupera la Generalitat, es decir, el gobierno autónomo catalán, se reabre el Parlament catalán y se vuelve a poner en vigor el Estatut. Es decir, si os dais cuenta, es justo lo contrario de lo que había hecho el gobierno anterior. Otra, se repone en su integridad la reforma agraria, que había quedado aplazada. La reforma agraria de 1932, no es nueva, ¿eh? Entonces, al respecto hay que tener en cuenta que las organizaciones obreras, claro, esto es una imagen de la celebración de este nuevo giro electoral, ¿no? Pero en el campo las federaciones agrarias están presionando con huelgas, con otras medidas de protesta para que esto se acelere. De hecho, pues el aumento de esta presión es lo que lleva, por ejemplo, a que el gobierno apruebe el fin de los desahucios, es decir, aquellas personas que no pagan, que se les quiten sus bienes, ¿no? Entonces,
se suspenden estos juicios de desahucio, se declaran expropiables las grandes propiedades y durante este periodo se van a expropiar más de 200.000 hectáreas. Dice, si esto es mucho o es poco, pues es el doble que en el primer bienio. Es decir, se acelera notablemente la expropiación. Además, se quitan trámites para que esta expropiación se pueda hacer con muchísima más facilidad. Y mientras tanto decía, es que los campesinos están presionando, muchos de ellos, sin esperar a estas medidas de gobierno, ya han ocupado campos en algunos latifundios de Extremadura, de Andalucía, etc. Y también se retoman las reformas educativa, militar. La militar realmente el gobierno anterior, el gobierno del Partido Radical y apoyo de la CEDA, no la había paralizado porque es que era una reforma técnica. Lo que había molestado más a los militares es que se les imponga y sobre todo por parte de hazañas, el verrugas le llamaban. Bueno, simplemente porque pues no era Brad Pitt, todos lo sabemos, pero era una forma de desprestigiarle, ¿no? Como era feo, como tenía verrugas, pues entonces era una manera de denostar, de criticar toda su acción de gobierno. Es que era una reforma absolutamente necesaria. Durante el bienio tal vez se había moderado el ritmo de ejecución, pero no se había hecho nada en contra, no se había legislado en absoluto en contra. Entonces, como decía, se reactiva la reforma militar y también las medidas religiosas, las reformas religiosas. Bueno, entonces, se abren las Cortes, se destituye al presidente, que era Alcalá Zamora. Sabéis que las Cortes pueden eliminar al presidente de la República. Esto se puede hacer con 3/5 de los votos de los parlamentarios o, como se hizo aquí, apelando a que 2 veces había disuelto las Cortes de forma innecesaria. Bueno, pues entonces el nuevo presidente va a ser Manuel Azaña. El presidente de la República va a ser Manuel Azaña. Y en la presidencia del gobierno, pues en principio estaba previsto que recayera en alguien del PSOE, en concreto una persona más bien centrista, que era Prieto, pero los sectores de más izquierda del PSOE, de Largo Caballero, los que quieren la revolución, se niegan y al final el poder acaba en esta persona de la que ya hemos hablado en algunas ocasiones y que os dije volverá a aparecer en nuestro temario, que es el líder de esa organización autonomista gallega, que es el Orga, y es Santiago Casares Quiroga, a quien le va a sorprender la guerra civil, quiero decir, él estaba al frente del gobierno cuando estalle la guerra civil. Vale, y ya para terminar, todo este periodo está caracterizado por continuos problemas de orden público. Lo podemos llamar la primavera sangrienta. Estos problemas de orden público podemos pensar, por un lado, que son espontáneos, muchos lo son, pero también obedecen a una campaña de la extrema derecha para poner más problemas o para poner en problemas al gobierno. El que más protagoniza el debate parlamentario, que lleva la voz cantante de la derecha y el azote del gobierno, va a ser Calvo Sotelo. Calvo Sotelo es el más beligerante, podemos decir, en contra del gobierno. Cada vez hay más presencia de Falange en la calle durante estos momentos y hay, desde febrero hasta julio, por lo menos más de 200 muertos. Digo por lo menos porque, claro, es muy difícil analizar caso por caso si un muerto lo ha sido por una reyerta en una taberna o lo ha sido por una reyerta en una taberna por motivos políticos, por una discusión política. Pero bueno, aproximadamente hay unos 200 muertos. Esto significa que todos los días en la prensa uno podía ver incidentes de este estilo. Hay continuos cierres de las universidades, hay peleas entre falangistas o personas universitarios de izquierda
en las universidades, en los institutos, etc. Es un verdadero rosario de incidentes. Pero estos incidentes van a ser exagerados por el propio Calvo Sotelo en los discursos del Parlamento para solicitar, por un lado, una situación de orden, un golpe de orden, y en segundo lugar, también para debilitar la credibilidad del gobierno. Bueno, y todo esto lleva a un punto creciente de violencia en el que el día 12 de junio se va a producir la chispa sobre este polvorín que ya había puesto de manifiesto, sobre todo, pues la debilidad del régimen, ¿no? Que no es capaz de controlar la violencia ni de un bando ni de otro. Pues digo, este increscendo de violencia llega un momento en donde va a generar el caldo de cultivo del golpe de Estado. Y es que el 12 de junio es asesinado el teniente de la Guardia de Asalto, Castillo. La Guardia de Asalto es una institución de orden público que es creada por la República sobre todo para hacerse con el control del orden público dentro de las ciudades. Sería, no sé si es una comparación un poco exagerada, pero como la Guardia Civil dentro de las ciudades. Lo que pasa es que es un cuerpo fundamentalmente de personas de izquierdas. De hecho, gran parte de los guardias de asalto, cuando estalle el golpe de Estado, van a seguir obedeciendo a la República. Bueno, pues entonces decía que es asesinado por parte de la ultraderecha el teniente Castillo. Y al día siguiente, como represalia, va a ser asesinado, primero sacado de su domicilio y posteriormente asesinado, el propio José Calvo Sotelo. Bueno, entonces, dos cosas más para hablar del golpe, una alusión al fracasado golpe de Estado. Lo primero, hay que decir que responde a una dinámica previa, como ya he explicado, no es de ahora, prácticamente se empieza a gestar desde el primer momento en el que se proclama la República. Pero la primavera trágica le da alas, le da un motivo, ¿no? Hay gente que cree, porque quiere, que cree lo que está escuchando de Gil Robles en las Cortes y por tanto piensa que España es un caos, esto es el acabose, decían las personas más conservadoras. Bueno, la primavera trágica entonces acelera o si queréis da argumentos a los apoyos a este golpe. Este golpe tiene por un lado personas monárquicas, personas partidarias del rey, pero monárquicos autoritarios, no monárquicos democráticos. Y este sector no es el más importante. Luego están los falangistas, por su cuenta. Es decir, los falangistas, digo por su cuenta porque lo que ellos quieren es un Estado totalitario, un Estado parecido a la Italia de Mussolini. Recuerda que el partido principal entre los falangistas es Falange Española y de las Hons. Se me ha escapado por ahí una T porque Franco posteriormente va a obligar a que se unan los tradicionalistas, entonces sería Falange Española Tradicionalista y de las Hons, un partido creado en 1937 de forma artificial, porque los tradicionalistas son católicos, meapilas, los falangistas no, son los más modernos, los más juveniles, los más violentos, no religiosos, en definitiva. Disculpa, Bueno, entonces tenemos estas dos fuerzas, pero la principal es el ejército. El ejército tiene el peso central, los civiles simplemente complementan, ayudan a la preparación de este golpe de Estado. Y en concreto, dentro del ejército hay que hablar de la Unión Militar Española, que es una organización antirrepublicana y sobre todo antihazañista. Lo que más les une es el odio a Alberrugas. Desde febrero del 36 son los generales los que van a liderar todo el peso de este movimiento. Y ahí podemos citar sobre todo a Mola, que luego va a morir en accidente de aviación, a Godez,
a Sanjurjo, a Franco, Queipo de Llano, que va a protagonizar el golpe en Sevilla, en Valladolid Saliquet, en otras regiones militares Fanjul. Bueno, en definitiva, estos son los principales militares golpistas que se consideran, a lo mejor se retroalimentan, ¿no? Lo que uno dice afecta al otro, pero se acaban considerando a sí mismos obligados a mantener el orden frente a la amenaza revolucionaria. Lo que querían era una cirugía militar. De hecho, se reúnen el 8 de marzo en Madrid, destacados miembros del ejército, para planificar una acción que acabase con el gobierno que acababa de salir de las urnas. El gobierno lo sabe y lo que hace es dispersar, que tal vez no fuera una buena medida, claro, pero a toro pasado todos somos muy listos, dispersar a los militares. Por ejemplo, a Mola lo manda a Navarra, a Godez lo manda a Mallorca, a Franco a Canarias, etc. Digo que a lo mejor es una medida equivocada porque hubiese sido mejor tenerles concentrados y poderles hacer un seguimiento más permanente, ¿no? Bueno, mientras tanto, Mola va negociando con los carlistas, que es parte de los monárquicos autoritarios, o una parte de los monárquicos autoritarios, pero también con los falangistas, con otras personas, hablando de la necesidad de implantar un ejército, perdón, un gobierno liderado por el ejército, pero sin concretar más qué programa iba a tener este ejército. Es decir, es un golpe de Estado que pretende ser quirúrgico, acabar con lo que hay sin que tenga muy bien definido y luego qué. ¿Y luego qué? Franco va a aprovechar esta indefinición para, resumidamente, decir, y luego yo, y luego el franquismo. La estrategia disponía que hubiera una sublevación simultánea en todas las guarniciones, había enlaces en todas las guarniciones españolas, que se iba a iniciar el día 17 de julio en Melilla y que luego se iba a extender el día 18 de julio al resto de la península.